Juan Pablo Durán te saluda, bienvenido a Bisturí. Hola Juan Pablo, hola gente, qué gusto compartir con ustedes esta mañana fresquita, por Dios. Muy fresca, ¿no? Así que bueno, abrigarse, ya va a salir el sol y bueno, va a tirar por tierra todo esto, pero como es Tucumán, ¿no? Después Así es. vamos a tener 30 grados al mediodía seguramente. Bueno, Mario, contanos un poco, estuviste realizando este informe, recabando información, bueno, ha llegado la conclusión como título, ¿no? Como título para presentar esto que lamentablemente se pierde cada 3 días una empresa en Tucumán. ¿Cuántas Eh, empresas eh, se han Juan cerrado? Pablo, Sí, Juan Pablo, el tema está vinculado a lo siguiente. sí, Eh, yo estoy en una actividad vinculada a la salud donde seguimos muy de cerca los datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, sí, donde tenemos datos oficiales de la cantidad de empresas y de empleos que se generan o se pierden, con una cierta demora en la publicación, pero mm, por lo menos tenemos datos a febrero del año 2026 sí, y lo estamos sintiendo en nuestra actividad como lo deben sentir todo el sector de salud, como todo el sector productivo, que es la caída de cierre de empresas. Nosotros incluso, vale la pena comentarlo, hemos abierto un departamento para que siga el boletín oficial sí, donde se publican los concursos y quiebra de empresas en la provincia de Tucumán, y ya lo que antes era uno, dos, tres casos cada trimestre o cada semestre, ahora todos los meses estamos siguiendo la situación de incumplimiento de las empresas con sus obligaciones. sí, Esos datos de la superintendencia me daban de que Tucumán en el año 2023, tomemos, creo que los datos son a noviembre del 23, si no me equivoco, sí, Tucumán tenía 10.473 empresas ujú, registradas, es decir, quit registrado que tenían una cantidad determinada de empleo. Y a febrero del 2026 esa cifra descendió a 10.204, es decir, casi 270 empresas en Tucumán sí, cerraron sus puertas. sí. Eso entre micro, mediana y grandes empresas, Todas las en total. empresas registradas que tengan cobertura de riesgo de trabajo, porque no tenemos Mm, otros datos, claro, no hay claro. datos oficiales. Seguramente es más, porque hay empresas que son familiares, Claro, que donde, incluso claro, deben ser sus propios empleadores y empleados, digamos, la misma claro, persona, unipersonales, exacto. pero digamos, de las que están registradas y que tienen cobertura de las RT, en Tucumán se cerraron Ujú. netas, es decir, entre las que abrieron y las que cerraron, se perdieron 200, casi 270 empresas. Y esto generó un artículo que, bueno, gracias a ustedes lo pude hacer público también, Sí, porque en otros medios se hace difícil esta publicación. Es que Tucumán encabeza en el norte argentino la mayor cantidad de cierre, entre Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, y eso está en contraposición a lo que yo siempre digo entre lo que es el relato y la realidad. sí, El relato dice, y lo pongo en boca de las autoridades, y yo lo pongo creo que en el artículo, si no me equivoco, las mm, autoridades de la Federación Económica de Tucumán, a través del señor Huerchoz, sí, dijo públicamente de que cuando ellos analizan en el radio que ocupan 10 manzanas del centro de Tucumán, sí. han tenido mayor cantidad de empresas que han abierto que empresas que han cerrado, y por lo tanto son optimistas del proceso económico que vivimos. Mm, Bueno, como uno también camina y uno tiene vínculo con las empresas y uno transita el centro y transita fuera del centro también, porque claro, tenemos gente vinculada en otros lugares de Tucumán, vemos que esa no es la realidad y el impacto que tiene Tucumán es durísimo.
270 firmas que en general en Tucumán el promedio es de hasta 5 empleados por empresa. Estamos hablando de un número significativo también de puestos de trabajo o del paso de la formalidad laboral a la informalidad. Por eso yo digo de que una cosa es el relato de lo que nos comentan en los Sí, medios sí, de sí. comunicación y cuando uno, bueno, contacta con Claro. la realidad es distinta y llama la atención y debe preocuparnos a los empresarios, no tan solo mirarnos el ombligo, sino también tener una sensación, una necesidad de encontrarnos con los otros empresarios y decir, muchachos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar que nos toque, que nos corten la cabeza a cada uno de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no siga avanzando, no? Claro, claro. Claro, Mario, ¿cómo le va? Jota le saluda. ¿Qué tal, Eh, Jota? Buenos días. Bien, esto obviamente es multicausal, ¿no? Tiene varias aristas de dónde se puede abordar esta problemática, ¿no? Del cierre de pymes en nuestro país y en nuestra provincia en particular. Usted habla también del paso de la formalidad a la informalidad. Eh, Esto genera también una suerte de desocupación, una falta de circulante y de consumo dentro de la economía diaria, de la economía doméstica. Digo, genera desocupación o subocupación o multiocupación, teniendo en cuenta de que, a ver, el dueño de la empresa obviamente pasa a la informalidad, pero prescinde de toda esa mano de obra, de toda esa ocupación que tenía. Jota, la realidad es como bien describías vos, son varias razones, pero el primer dato sensible es la caída de consumo. Ujú. La población no tiene capacidad de ahorro, cae la capacidad de compra, los salarios vienen perdiendo de manera significativa frente a la inflación, los costos en la Argentina ya no acompañan tanto el índice de precio en pesos, sino que acompañan, hay una suerte de inflación en dólares. Por lo tanto, yo lo que digo es, las empresas tienen además un frente complicado porque el gobierno decidió abrir las fronteras y genera mayor conveniencia para muchos empresarios traer productos Claro, importados en vez de producir, con lo claro. cual muchas empresas, no tan solo pymes, ¿no? En Tucumán las de plástico, las textiles, las metalúrgicas, si uno hace un repaso por actividad, no tan solo es el comercio, son las empresas también importantes que estaban radicadas en el sector industrial de la provincia de Tucumán, donde el gobierno incluso ha hecho esfuerzo con condonar impuestos provinciales, ha hecho esfuerzo de no avanzar con inspecciones, pero más allá de los recortes y el esfuerzo que pueda hacer la provincia, el problema es que la población no tiene capacidad de consumo, alcanza a cubrir el mes y Sí, por lo tanto las empresas dejan de producir porque no tienen en dónde ubicar sus productos o sus propios servicios. sí. Y eso genera dos cosas, desocupación plena y por otro lado subocupación. Creo que ustedes, o no me acuerdo dónde lo habré leído, publicaron lo que es la cantidad de tucumanos que buscan el segundo empleo. Sí. Este tema de termino un laburo, busco, me rebusco, o laburo una cantidad de 8 horas, salgo de allí, me subo al auto, hago de Claro. servicio de transporte, me la rebusco para poder redondear. Bueno, Sí. eso impacta en la actividad y los empresarios que tenemos la tendencia a mirarnos, insisto, el ombligo, tenemos que cambiar esa mirada que tenían los empresarios en otros años, ¿no? El tema de buscarnos, el tema de encontrarnos, el tema de hacer mesas de compartir y discutir caminos a proponerle a la provincia, porque por este camino lo que vamos a repetir es la historia que ya se conoció. Bueno, ustedes son jóvenes, pero quienes vivimos el Rodrigazo en el año 1975, las empresas caían Sí, como como moscas. gorroncitos, Sí. porque como moscas. ¿Y qué vamos a esperar? Seguir contando los muertos. Y yo creo que este no es el camino. Y uno lo siente porque uno los vive muy de cerca, porque, insisto,
tenemos un relevamiento porque nuestros asociados, nuestros afiliados tienen que ver con la actividad Sí. laboral. Ahora, Mario, Entonces, sí, sí, hay una cuestión acá que tiene que ver con también con lo ideológico y lo que es el gobierno nacional. No nos sorprende que haya puesto como matriz, digamos, económica el ajuste, la falta de empleo, bueno, nada que tenga que ver con darle beneficios directos a la clase media, ¿no? Si hay una idea de este gobierno es y de todos los gobiernos, digamos, de ultraderecha o de derechas, es eliminar, ¿no? la clase media de alguna manera, como pasa en algunos países, por ejemplo, como en Perú. Pero el caso puntual de Tucumán, que tiene una matriz productiva muy fuerte, ¿cómo la ves? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hace el gobierno provincial en este sentido para poder revertir lo que no da la política nacional? Tucumán tiene un problema de hace muchos años. Para gastar 100 pesos, la provincia recauda 30 con Sí. ingresos de impuestos provinciales, Mm. desde ingresos brutos hasta el automotor, impuestos a los sellos. Inmobiliario, todo eso. Sí. Claro, con todo eso, que incluso ahora se han actualizado Sí, últimamente. El 70% restante depende de fondos de la nación, claro. fondos que tienen que provenir sobre todo de los ATN, que son los anticipos transitorios de la nación, como es la coparticipación federal. Sí. Tucumán, en su decisión política de vincularse al gobierno nacional, acompaña una cantidad de decisiones políticas en materia económica Mm. en función de que haya asistencia de la nación. Sin embargo, al día de hoy, Tucumán sigue reclamando, entre otras cosas, 42.000 millones de pesos que tienen que ver Claro. de coparticipación a la provincia. Claro, pero Además, Tucumán se hizo cargo del fondo docente, Tucumán se hace cargo de las deudas del PAMI, Tucumán se hace cargo. Bueno, hay una situación donde se discute mucho el concepto federalismo, sí. pero en definitiva, esto que se dice Tucumán primero, nosotros vamos a defender la provincia, lo que estamos haciendo es terminar siendo condescendientes con una política que tiene un ajuste muy importante con todas las provincias Claro. argentinas. Hay que tener presente Sí. que en el año 2026 la asignación de recursos a las provincias argentinas se redujo en un 42%. Esa plata queda en la nación, con lo cual muestran el superávit fiscal, pero a costa de las provincias. Y las provincias, en lugar de hacer un esfuerzo por pelear por lo propio, acompañan estas decisiones y terminamos viviendo esta realidad que estamos compartiendo. Y además le mete mucha presión a los mismos actores que actuamos en la economía tucumana, porque de alguna Sí. manera tiene que sostener el funcionamiento del Estado. Y allí se cometen también errores de algunos excesos en materia tributaria, entre los cuales yo, Mm. bueno, ustedes conocerán, estoy en una situación además de conflicto con la dirección de renta de la provincia, que muchos empresarios comentan en rueda de café o cuando nos juntamos a compartir algún momento, que es un Sí. gran tema, pero nadie abre la boca por un gran temor Claro. a una medida mucho más disciplinaria, ¿no? Sí, Pero sí, sí. bueno, yo Oh, lo que digo es, estas políticas del gobierno nacional se muestran o se genera un relato a costa de muchos argentinos. Se habla de más de 26.000 empresas en el país que se han cerrado, más de 300.000 puestos de trabajo, entre los cuales está Tucumán, mm. y no podemos seguir sosteniendo una política de ajuste donde solamente 3 o 4 actividades se llevan las medallas y el resto de la economía argentina se Claro. cae a pedazos. Ahora se entiende, a ver, por una cuestión de supervivencia política, que el gobierno sea condescendiente con el gobierno nacional. Pero lo que aquí hay que saber que no todo pasa por el Estado. Lo que hace, me parece, el gobierno es para sostener el Estado, sostener el pago de los sueldos, que son 100.000 personas, pero y el resto de los tucumanos, o sea, la Claro, actividad económica en general, o sea, esa se la deja de lado. Sí, está bien, claro. se hace esto para sostener, obviamente, como te digo, el tema del funcionamiento de que se puedan pagar los sueldos, pero no es Tucumán solamente el funcionamiento de la política y del Estado. O sea, creo que ahí está el error. Hay un mercado laboral
de la siguiente composición. Sí. 112.000 trabajadores del sector público, 167.000 del sector privado. Si seguimos ajustando el mercado laboral en el sector privado como está sucediendo, lo que nos vamos a encontrar es con un Estado cada vez más deformado. Sí. No porque se quiera, sino porque se cae la actividad privada. No hay créditos. Y los créditos que hay son de tasas extremadamente elevadas. Hay un nivel de endeudamiento de las empresas, consultemos con los bancos, Sí. donde ya no tan solo se endeudan las personas, no hay más capacidad. Se habla de 7 millones de argentinos que han quedado fuera de la capacidad de crédito a través de tarjetas, bancos virtuales, los Sí. bancos oficiales. Bueno, Tucumán es parte de eso. Y lo que es preocupante es, bueno, hoy le tocó a aquel, mañana le toca al otro, pero en definitiva también vienen por nosotros, porque en definitiva no es que nosotros estamos, lo que se logran salvar en este proceso, no pueden pensar que somos los más pícaros, somos los más bobinas, somos los que la tenemos recontra clara, Sí. porque por más que uno estire de la soga, nos va a llegar a nosotros también, porque si no hay mercado interno, si no hay capacidad de consumo, si no hay mercado laboral, la actividad privada se va a caer y el propio Estado se va a caer. Digo lo siguiente, si la actividad privada deja de hacer aportes y contribuciones a la provincia en materia de impuestos por caída de la actividad económica, ni siquiera la provincia va a poder recaudar recursos para pagar sus propios compromisos. Exacto. Como decía. Por lo tanto, si Sí. no le ponen atención a este frente tan preocupante, se van a llevar puesta la propia provincia de Tucumán. Pensemos en lo siguiente, y Sí. redondeo con esto. Sí. Tucumán no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene litio. Muchachos, ¿qué vamos a hacer? Estamos fuera del mapa nosotros. Este país Sí. está pensado para eso. Y Tucumán tiene que pensar que más allá de lo que diga el presidente, que además se jactó en nuestra casa histórica el 9 de julio, tiene que pensar que si tenemos que pensar en Tucumán, Que hacemos tenemos que chocolate, defender lo que dijo. tenemos. ¿No? Que hacemos chocolate, dice que Argentina. Dulce de No, leche, dulce bueno, de leche, dulce de leche, eso- sí. Sí, no, eso ya, la verdad, fue escupirnos en la cara y decir Sí. que está lloviendo. Claro. Sí, la verdad que fueron Una provocación. tristes las declaraciones, ¿no? Y por No ahí tiene ni idea de lo que y es la también Argentina. rozando la ignorancia, ¿no? También me parece. Claro, Sí. no saber lo que Argentina es capaz de producir, Juan Pablo, Sí. es no conocer la Argentina, no tener la más remota idea. Pero bueno, nada, es una cuestión del presidente. Me refiero, Sí. las empresas tucumanas tenemos que mirarnos con mucha atención, encontrarnos. La Federación Económica, la Unión Industrial, pueden hacer todas las cuestiones formales de recibirlo al presidente, a la vicepresidenta, que le entreguen libros, que le regalen lo que le quieran regalar, pero hay que plantear de que tenemos que cuidar y defender nuestra economía. Nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotros. Claro. Mario, te agradezco mucho la comunicación. Te mando un abrazo y estaremos en contacto en cualquier otro momento. Muchas gracias a ustedes y se lo ve espectacular al programa. Genial. Muchas Va muy gracias. bien. Gracias. Muchas Abrazo. Felicitaciones. Muchas gracias.